Buenas Ok, noches y bendiciones a todos. buenas noches. Me dicen ahora, por favor, ¿qué es lo que ven? Ahí Las se ven reglas. las reglas. Qué raro, qué raro, se sigue compartiendo el otro monitor, pero bueno, para darle continuidad entonces. Eh, Recordar entonces, sí, las reglas, aprovechando que estamos viendo eso, las reglas del curso. Primero es que tener los micrófonos y las cámaras apagadas. Esto más bien con el fin de protegerlos a ustedes y que no vaya a ser que se escuche de fondo o se vea de fondo algo que tal vez no quieran que todo el resto del internet vean desde sus propios hogares. El segundo punto es que las preguntas las vamos a hacer al chat. Al expositor le permitimos que exponga todo su tema en forma corrida. Esto porque en varias ocasiones alguna pregunta que surge se contesta en el mismo tema. Entonces, para no interrumpir al expositor, le permitimos que él dé su tema en forma continua. Si surgieran alguna pregunta, las van a hacer en el chat. Tercer punto, ¿verdad? Ser corteses. Damos siempre la bienvenida a la sana discusión, pero les pongo ahí con negrita y en rojo, a la sana discusión. Y eso nos lleva siempre al punto número 4, que el curso, aunque nos lo han pedido muchas veces, pues por ahora es un curso, es una clase, no es un foro. Entonces, pues las condiciones no se prestan para que todos puedan hacer una opinión sobre el tema. Esto nos lleva al siguiente punto, que por favor, especialmente cuando hagamos preguntas al aire, que va a ser al final, que las preguntas sean cortas y concisas, así como las respuestas que sean por favor cortas y concisas. El punto número 5 creo que ya no aplica tanto. Y recordarles nada más, esto me lo van a escuchar durante todas las clases hasta que terminemos, por ahí de diciembre, si Dios nos lo permite, que Cristo nos llama a ganar almas y no nos llama a ganar discusiones. Y finalmente, de parte de la Tesorería Nacional del Ministerio, recordarles nada más de que como grupo de iglesia, nuestro interés no es el hacernos millonarios. De hecho, viendo las finanzas del grupo, definitivamente ninguno está por hacer dinero acá, pero como todo grupo humano, tenemos algunas necesidades materiales que debemos cubrir. Si alguien tiene el gusto de apoyar esta obra con algún aporte económico, pues bueno, esas son las cuentas. Mensaje de parte de la Tesorería Nacional. Eh, y ahora me gustaría presentarles a los dos hermanos que nos van a estar acompañando en esta noche. En algunas ocasiones ya los habrán escuchado anteriormente, pero eh, especialmente para los que pudieron acompañarnos desde minutos antes de que empezáramos la clase. Queremos de que puedan conocernos un poco, conocer a quienes formamos este ministerio y por ello les he pedido a los hermanos Irwin y Rigoberto que enciendan un momento sus cámaras para que puedan conocernos, para que puedan asociar, como les decía, una voz con un rostro o un rostro con una voz. Casi siempre nos escuchan, pero para que vean de que no es una computadora la que les está hablando, es una persona de carne y hueso, hijo de Dios, que también está detrás de cámaras. Entonces, empecemos por ti, Irwin, si te puedes presentar brevemente para los hermanos que no tienen el gusto de conocerte. Bien, pues primero que todo, bienvenidos a todos. De verdad es una alegría que martes a martes puedan acompañarnos. Un honor para el ministerio en realidad. Mi nombre es Irwin Salazar Rodríguez. Actualmente soy, por gracia de Dios, el coordinador general del ministerio. Hasta que Dios quiera, bueno, probablemente hasta muy poco, pero, Siempre pero existe la reelección. pero será un placer estar hoy con ustedes y pues compartir el día de hoy. Gracias, Irwin. Y le damos entonces también la bienvenida al hermano Rigoberto Ramírez. Antes de pasar con Rigoberto, para comentarles sobre los dos hermanos. El hermano Irwin es el que nos va a presentar el tema y el hermano Rigoberto, que ya se va a presentar, es el que nos va a estar apoyando en el chat. Todas las preguntas que ustedes hagan con respecto a este tema, el hermano Rigoberto es el que nos va a estar apoyando en esta área en el chat. Entonces, Rigo, si tal vez eh, no, te presentas para los que aún no tengan el gusto de conocerte.
Y Rigo, tienes el micrófono apagado. Tenía los dos micrófonos apagados. A ver. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Roberto Ramírez, miembro también del Ministerio de Apologética Católica de San Francisco de Sales. Verdaderamente es un honor, un placer, una bendición poder compartir con ustedes todos estos temas a través de este medio. Estoy para servirles. Voy a estar, como bien lo decía nuestro hermano Weiler, procurando contestar todas las preguntas que aparezcan en el chat. Cualquier cosita, soy un servidor de ustedes, con todo gusto, para cuando deseen y como deseen, se pueden comunicar con nosotros. Más bien va a ser un honor y un placer poder estar compartiendo con ustedes en esta noche. Muchísimas bendiciones. Gracias, Rigo. Y como te decía, para iniciar como cristianos, ¿verdad? Rigo, ¿nos ayudas con la oración de inicio? Claro que sí. Desde donde nos encontramos, ponemos una actitud de oración, inclinamos el rostro, cerramos los ojos y este curso inicia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, infinito y santo Dios, por la bendición de poder contar con vida el día de hoy, por el techo, por el abrigo, por el alimento. Te damos gracias también, Señor, por todas aquellas personas que amamos, que nos acompañan, y por todas aquellas personas que no conocemos, para poder en su momento llegarlo a ser y amarlas tal como tú nos has amado a nosotros. Te pedimos, Señor, que esta noche derrames tu Espíritu Santo sobre este curso, para que sea de bendición, de alimento, de iluminación para todos nosotros. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Amén. Gracias, hermano Rigo. Amén. Hermano Irwin, pasamos contigo. Bien, vamos a compartir aquí la presentación. ¿De la presentación, sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, ahora sí, formalmente, hermanos, pues buenas noches. Es para el ministerio, como les decía, un placer estar esta nueva noche aquí lluviosa, desde Desamparados, donde yo vivo. Ahí pues, si hay algún ruidito, ahí está mi esposa ayudándome, pero si hay algún ruidito, pues podrán, me disculpan de antemano. Aquí nosotros tenemos 5 chiquitines, entonces, pues es un poco muy movida esta casita. Pero bueno, gloria a Dios, estamos con este tema. Creo que es un tema fundamental, el tema más importante del curso, y no es porque yo lo dé, me tocó por gracia de Dios dar este tema, pero evidentemente creo que todos los que estamos hoy con la oportunidad de recibir este tema el día de hoy, concordamos en que es el tema más importante para nosotros, la Eucaristía. Pero ¿qué vamos a hablar de la Eucaristía? ¿Verdad? Y es que voy a adelantarme un poco, hermanos, porque nosotros, este tema es tan importante, no digo que los demás no, pero cada tema que han recibido y que por gracia de Dios hemos podido compartir con ustedes, pues se da en hora y media, 2 horas. Y ustedes han visto que, como que falta, ¿verdad? Como que nos hubiera gustado hablar más del tema. Obviamente, pues por tiempo no se puede. Y tenemos pues un tema una sola presentación por tema, de hora y media, 2 horas. Pero este tema en particular, por su importancia, por la importancia que reviste, pues está dividido prácticamente
en 3 subtemas. Hoy vamos a ver uno y faltan 2 más. Por eso les digo, es muy importante los que pudieron tener la oportunidad, gracias a Dios, de estar hoy, que no falten los próximos 2 temas para que cierren, digamos, todo el tema de la Eucaristía, la Pascua, la Santa Misa, todo eso que tiene relación, lo iniciamos hoy y lo terminamos dentro de 2 martes. Entonces, para que por favor tengan la oportunidad de compartir con nosotros estos 3 martes hoy y 2 martes más que vienen. Otra cosa importante es, pues yo sé que es difícil en estas horas, la gente está cansada, pues tratar de hacer un poco más dinámica esta charla, esta presentación del día de hoy. Entonces, pues me van a disculpar ahí, pero a mí siempre me pasa cuando doy los temas presenciales de que el Espíritu Santo lo ayuda a uno. Si la presentación crea un impacto positivo, ustedes créanme que es porque fue el Espíritu Santo. Si no crea un impacto positivo es porque el que hablé fui yo. Entonces, ya pues le pedí a Diosito que me ayude para que no hable yo y que sea lo que Dios quiera que yo diga. Pero en ese transcurso del tema, a veces se me ocurren algunas citas que no vienen en la presentación. Dios me ilumina con algunas citas. Entonces, les voy a pedir que tengan ahí un lápiz, un lapicero, un cuaderno y la Santa Biblia. Siempre esos dos son dos elementos, 2 materiales importantes que tenemos que tener para el tema, para los temas que vayamos a dar y con mucho más razón el día de hoy. Entonces les voy a pedir que por favor tengan por ahí y anoten ahí los versículos porque de acuerdo como vaya la conversación, pues si se me ocurre alguna cita, se las voy a decir, ¿verdad? Y no necesariamente va a estar ahí por la presentación. Otro aspecto importante es la presentación. Me van a disculpar, algunas de las diapositivas vienen un poquito cargadas. Aspecto que los expertos dicen no debe ser así. Sin embargo, por lo que quiero que se muestre en la diapositiva, tenía que cargarla un poquito. Entonces, hay algunas, como 4, que vienen un poco cargadas. La gran mayoría no vienen cargadas. Y esto es porque, como dicen los expertos, primero queda mal visto, porque dicen, bueno, usted está leyendo la diapositiva, para eso mejor me pasa la diapositiva y no pierdo el tiempo en el tema. Segundo, pues la gente se pone a leer y no le escucha a uno. Y tercero, también, pues alguna gente se duerme. Y mucho más razón ahorita cuando es así virtual, ¿verdad? Les cuento una anécdota. A mí me pasó una vez, yo estudié administración y fui a un curso de economía para peores. El primer curso de economía que llevaba en mi vida. Entonces iba asustaditico. Y les comento que llego al curso, entro, el profesor se sienta, dice, buenas noches, abre el libro y empieza a leer el libro. Y así fue todo el semestre, leyendo el libro. O sea, yo llegaba y me quedaba dormido, para peor llegaba después de trabajar. Evidentemente perdí el curso, pero gracias a Dios lo perdí porque después lo llevé con alguien con el que aprendí mucho. Pero bueno, entonces la idea es que no quisiera que ninguno se duerma hoy, más en este tema tan importante. Entonces, pues en buena hora, con mucho ánimo, vamos a iniciar. Creo que primero vamos a ver algunos aspectos importantes. Permítame un segundo, Weiler, perdón, pero es que estoy compartiendo la que no es. Regálame un segundito. Y ya vuelvo, regálame un segundito. Y eso que hicimos pruebas. Vamos a ver. Un hermano llegó tarde y cámaras apagadas. Ok, ahora sí, esta es. Vamos a ver. Buenas, ¿me escuchan? Fuerte y claro.
Si es que se me pegó Meet. Mientras no se le vaya la luz. Vamos a ver, vamos a ver. No, se me pegó aquí. Voy a salirme y voy a volver a entrar. Dame un segundito. Ok, perfecto. Aprovecho el stand-by Ujú. para recordarles a los hermanos que estoy en el chat de esta reunión de Meet para cuando surjan algunas preguntas dar las respuestas por ese medio. No sé, Wyler, si también porque tengo la primera que me decía una persona así también por vía WhatsApp en el chat del curso, también podía responder. Yo no tengo inconveniente, solo que Sí, quería saber el orden, si se podía hacer por ambos lados. sí, claro, por favor, si nos puedes apoyar en ambos lados, creo que todos te lo agradeceríamos. Ok, muy bien. Entonces, para todas las personas que están conectadas, voy a estar en ambos medios, WhatsApp y Meet, dándole respuesta a las preguntas cuando lleguen a surgir. Gracias, Rico. Bueno, aprovechando de igual manera el stand-by por la situación del hermano Irwin, quería aprovechar la ocasión también para agradecerles a algunos hermanos, a algunas hermanas propiamente, por los mensajes de cariño que nos hicieron llegar la semana anterior. Eh, en la clase anterior yo les comentaba que pues en la clase primera de este curso iniciamos 150 personas. La clase de la semana pasada llegamos a ser solo 75 y para comentarles, en la clase de esta noche habemos solo 62 personas. Esto pues es algo que siempre nos ocurre, tanto en bueno, aquí en el curso virtual como en las oportunidades que hemos tenido de llevar el curso de forma presencial a las parroquias. Es algo que siempre nos ocurre. Pero a nosotros el número no nos importa tanto más como las personas. Inclusive al mismo Señor en el capítulo 6 de Juan se le fueron 10.000 personas y quedó solo con 12. Nosotros inclusive hasta una vez llegamos a terminar un curso presencial en una parroquia con solo 3 personas. Y pues bueno, algunas hermanas nos hicieron llegar sus mensajes de apoyo y solidaridad para esta obra del Señor. Entonces, quería aprovechar este momentito mientras Irwin terminaba de acomodarse para agradecerle a estas hermanas que nos hicieron llegar sus mensajes de apoyo. A la hermana de Chile, no sé si nos está acompañando por acá, ya le enviamos la consulta al director de la Renovación Carismática Católica y estamos esperando que él nos conteste para que puedas tener una respuesta pues más completa. Irwin, ¿listos? Listo, ahora sí. Dale. Estamos viendo tu explorador de archivos de Windows. Ahora, Seguimos viendo tu explorador de archivos. ok, vamos a ver. Ahorita estamos viendo tu cámara. Ya, ya lo voy a compartir aquí. Ahí vamos, ahora sí. ¿Vayamos ahora sí? Está cargando. Ahora sí ya. Ahora sí. Perfecto. Bien, ahora sí. Gloria a Dios. Eh, bien, antes de pues iniciar con el tema, ahí perdón las disculpas del caso, vamos a hablar sobre algunos aspectos importantes. Para este tema y para cualquier otro, yo creo que es importante pues recordar esto. Eh, Son aspectos fundamentales
para cualquier tema de apologética que hayan visto y que vayan a ver de ahora en adelante. En primer lugar, la correcta exégesis bíblica. Los que no saben qué es exégesis bíblica es entender, estudiar la escritura de acuerdo a su contexto histórico sin utilizar mis pensamientos personales. ¿Okay? Y esta correcta exégesis bíblica es fundamental para el tema del día de hoy y para cualquier otro tema que vayan a ver y que hayan visto. Una correcta exégesis bíblica. Voy a poner un ejemplo que está fuera del tema de hoy, pero como a manera de ejemplo, para no matar el tema de hoy. Cuando hablamos de las imágenes, tema que ya vieron, entonces por eso puedo mencionarlo, porque es tema que ya vimos. Cuando hablábamos de las imágenes, recordemos que en Deuteronomio 24 dice: no tendrás imagen alguna de lo que estará en el cielo, en la tierra, ni bajo la tierra. Entonces, nuestros hermanos no católicos dicen que no hay que hacer imágenes, ¿verdad? Pero ya vimos que hay que entender el contexto histórico de esa cita bíblica. El Señor Dios Padre se le está presentando a un pueblo que era politeísta. En fin, ¿verdad? Entonces hay que entender el contexto histórico de la cita que estamos, o del pasaje bíblico que estamos analizando en ese momento. Un grave error de nuestros hermanos no católicos a veces es hacer una incorrecta exégesis bíblica. Punto número 1. Punto número 2, no hay que olvidar la historia. Hermano, los padres de la iglesia es fundamental. Y un tema como el de hoy es pruebas irrefutables de que Jesucristo está en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la sagrada hostia. Eso es fundamental que lo tengamos claro, porque cuando hacemos una conversación, yo podría tener hoy un debate, cosa que no va a pasar, pero hoy podría tener un debate con algún hermano no católico que nos honra hoy con su presencia, y podríamos tener aspectos controversiales de la interpretación bíblica que estemos haciendo del tema de hoy. Y podríamos tener un debate, ¿verdad? Y él tendrá sus argumentos, yo tendré los míos. Desgraciadamente eso se da porque está la libre interpretación, aspecto que no pasaba antes de Lutero. Pero podríamos tener una discusión y él tendrá los suyos y yo tendré los míos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué pensaban los primeros cristianos cuando él y yo no existíamos? Es que a veces olvidamos que la iglesia está insertada en una historia. Cristo, Dios por medio de Cristo se insertó en nuestra historia. De hecho, cuando leemos muchos libros de historia y todo, ¿verdad? Dice antes y después de Cristo. Cristo es fundamental, ¿verdad? Y Él se inserta en nuestra historia, en la humanidad, en la historia de la humanidad. Pues la iglesia también tiene una historia y no podemos obviarla. Entonces, si estamos en una discusión con un hermano, bueno, él tiene una interpretación, yo tendré la mía. Bueno, ¿qué decían los primeros cristianos? Y al ver lo que dicen los primeros cristianos, cómo entendieron el evangelio los primeros cristianos, simple y sencillamente, hermanos, son pruebas irrefutables de que Cristo está en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. Son pruebas irrefutables. Y ahora vamos a analizarlo un poco. Cuidado con los absolutos. ¿Qué quiero decir esto con cuidado con los absolutos? Esto tiene mucho que ver con el punto 1, la correcta exégesis bíblica también. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para ejemplificar este punto 3. Si nosotros leemos Juan 8, versículo 1 al 11, que habla de la adúltera, que la iban, todos conocemos ese pasaje, que la iban a apedrear, y entonces el Señor viene y quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y todo uno por uno se fueron yendo. El Señor le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaron? Nadie te ha condenado. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Bien, aquí hay que entender ese no peques más. No podemos ser absolutistas o tomarlo como un términos absolutos de que esa mujer iba a salir de ese encuentro con Jesús y no iba a volver a pecar, ¿verdad? Porque sería entonces una nueva María preservada de pecado. No podemos analizar por absolutos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Primero, yo no te condeno. Ahí muestra el Señor su misericordia, su gran misericordia que tiene con nosotros, a pesar de que somos cabeza dura todos. Entonces Él tiene esa misericordia.
Dice, no peques más, refiriéndose al pecado que ella estaba presentando ahí de adulterio. Vete y no peques más. Has visto mi misericordia, has visto mi amor, has visto que no te condeno. Vete y ya no peques. Deja ese pecado del adulterio, ¿verdad? Pero está refiriendo específicamente a eso. No podemos ser absolutistas. Cuidado con los absolutos. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en Romanos 19 y que dice, si confiesas con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, que Dios es el Señor, y aceptas en tu corazón, serás salvo. ¿Han escuchado esa cita bíblica de Romanos 19? Bueno, entonces ahí podemos caer en un absoluto y decir, listo, entonces yo lo proclamo con mi boca, lo acepto en mi corazón y soy salvo. Listo. No es tan sencillo. Ojalá fuera tan sencillo, pero no es tan sencillo. Cuidado con los absolutos, porque en otro pasaje Pablo dice, el que persevera hasta el final, Mateo 24:13, el que persevera hasta el final, en el Evangelio de Mateo 24:13 dice, el que persevera en el final, hasta el final, ese se salvará. Siempre es en futuro. Romanos 19 dice, serás salvo a futuro. Sí, tienes que proclamarlo, tienes que recibir, tienes que tener un encuentro con Cristo. Pero dice Mateo, tienes que perseverar para ser salvo. No es tan sencillo. Cuidado con los absolutos. Otro pasaje, toda escritura es útil para erguir, bueno, ese pasaje no lo podemos tomar como absoluto tampoco, porque toda escritura, entonces puedo leer el Corán, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando leemos la escritura y cuidado con los absolutos. ¿Cuándo sí se vale un absoluto? Bueno, cuando se menciona y cuando se refiere a Dios, porque Dios es un absoluto. Dios es todo. No tiene un principio. Bien, Dios es todo. No hay un medio. No hay nada en medio de Dios. Dios es todo. Entonces, por ejemplo, en 1 Juan 4:8, cuando dice Dios es amor, eso es un absoluto. Dios es amor. Estamos refiriéndonos a Dios. Y cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, eso es un absoluto. Es el cuerpo de Jesús, punto. Porque estamos hablando de Dios. Bien, ahora vamos a desarrollar más ese tema. Otro aspecto importante, el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Hermanos, bien aquí interesante. Yo tengo más o menos 10 años ya de andar en esto de la apologética. Yo me fui de la iglesia católica, estuve en la iglesia no católica. Amo a mis hermanos no católicos porque me acerqué a Cristo en una iglesia no católica. Ahí fue donde más me acerqué a Cristo. El pastor de la iglesia donde yo iba, el hijo de él es uno de mis mejores amigos. Y a ese pastor lo respeto porque es un cristiano verdadero. Es un cristiano. Es una persona ejemplar. Sin embargo, como decía el padre Jorge Loring, una persona puede ser buen cristiano, pero no tiene toda la verdad. No está en la verdad completa. Ojalá, y hay que rogarle al Señor para que esté en esa verdad completa. Así como un católico está en la verdad completa, no puede ser un buen cristiano también, ¿verdad? Pero lo respeto. Y cuando nosotros conversamos con hermanos no católicos, vieron que es interesante. Algunos aspectos de apologética son lógicos. Cuando yo regresé a la iglesia y recibí por primera vez el curso de apologética, habían cosas que me decían y yo decía, mira, pero esto es lógico. ¿Por qué no lo entendí antes? Claro, está muy lógico. Sentido común. En algunos momentos la apologética se basa solo en sentido común. No hay que ser un exégeta no sé, extraordinario o un doctor en teología para... No. A veces con sentido común le llegamos a la verdad. Un análisis racional. Esto también es muy importante. Y ahora al final del curso, si me permiten, no se me vayan porque quiero hacer una pequeña explicación de esto del análisis racional que hoy en día está muy desprestigiado. Hoy no hay análisis racionales ni en los medios de comunicación, ni en la Organización Mundial de la Salud inclusive, ni siquiera, y menos en Facebook. Ahí es lo menos que uno encuentra análisis racional. La fe y razón son como dos alas que nos ayudan a subir al cielo, decía Juan Pablo II, ¿no? Y esto es muy importante, el análisis racional, que al final del tema quisiera unos minutitos para explicar esta parte. Y un sexto punto, recordar que es un misterio lo que vamos a ver hoy.
el misterio de la Eucaristía. Y como todo misterio, Dios nos ha dado el don de ser racionales. ¿Mm? Pero esa racionalidad está supeditada, está subordinada al misterio divino. Y eso no podemos olvidarlo, hermanos. Hay cosas que escapan de nuestro entendimiento total. No solo el misterio de la Eucaristía, podríamos hablar de la Santísima Trinidad, podríamos hablar de la Encarnación. Son misterios que escapan de nuestra realidad. No logramos entenderlas a plenitud. Y eso tenemos que tomar en cuenta para el tema que tenemos el día de hoy. Vamos entrando en tema entonces. Vamos a hacer estas preguntas para que ustedes ahí, en sus casas, en su trabajo, donde están, se las respondan. ¿Basta con aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador para ser salvo? ¿Basta con confesar que Cristo es el Señor? ¿Basta con creer que Cristo es Dios? En primera instancia, si nosotros vemos estas preguntas, vean, hermanos, qué interesante. No sé, tal vez muchos de ustedes dijeron no, pero vieran que sí. Sí. En primera instancia, podríamos decir que sí. Y si nosotros sacamos unas citas ahí al azar, convenientemente, que es un error que muchas veces cometen nuestros hermanos no católicos, basar toda su fundamentación en una sola cita, cosa que no se debe hacer. Podríamos, con una sola cita, yo podría decir que eso es cierto. ¿Basta con aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador para ser salvo? Sí, claro. Lea Romanos 10:9, que ya lo acabamos de mencionar. ¿Basta con confesar que Cristo es el Señor? Sí. Lea Romanos 10:9. Además, ¿quiere otra cita? Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Yo creo en Cristo. Soy salvo. ¿Verdad? Y bastaría con esas dos citas. Sí, pero ¿qué pasa? Que desde el punto de vista católico, y gracias a la iglesia me ha enseñado, esta hermosa y preciosa iglesia me ha enseñado a mí, que así no podemos entender, y menos la Eucaristía, y menos la salvación. ¿Y por qué hablo de la salvación? Porque la salvación está unida a la Eucaristía, y ahora lo vamos a ver. Porque si nosotros podemos tomar otra cita, Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice, ¿crees en el Señor? Sí, pues los demonios también creen y tiemblan. Ahí Santiago nos interpela, ¿crees en el Señor? Sí, los demonios también creen. O también podríamos meter Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Hermano Irwin, entonces, ¿qué pasa? La Biblia se contradice, porque estamos poniendo dos citas que se contradicen. No, hermano, para nada se contradicen. Son complementarias. Y es porque la realidad es que hay una forma de creer en el Señor, una forma de creer en el Señor. Y el Señor nos la ha enseñado a lo largo de la Escritura. Y parte de creer en el Señor, y lo fundamental es la Eucaristía. Vean, el decir que Cristo no está en la Eucaristía, hermanos, el decir que Cristo no está en la Eucaristía es menospreciar el poder de Dios. Es decir, que Jesús no tiene el poder de hacer lo que dice que va a hacer. Estamos diciendo que Jesús no es Dios. Estamos cometiendo el mismo pecado, el mismo error que cometían aquellos que seguían a Jesús en Juan capítulo 6. Porque si nosotros nos recordamos y aquí veo una de las citas de comercial que se me viene a la mente, Lucas 1:37. Recordemos Lucas cuando el ángel se le aparece a María y le dice, bendita, llena eres de gracia, alégrate, llena eres de gracia. Y de María le dice, pero ¿cómo es esto posible? Yo no conozco varón. Pues el Espíritu Santo llegará, etcétera, ¿verdad? Y en Lucas 1:37 le dice el ángel a María, porque nada, recordemos, nada es imposible para Dios. Gloria al Señor. Nada es imposible para Dios. Nada. Y sabemos que Jesús es Dios. Para Él nada es imposible. Decir que Él no está ahí en la Eucaristía,
Decir que eso es un pedazo de pan, que ahí no está el cuerpo de Cristo, es reducir el poder de Dios, el poder de Jesucristo, y decir, no, Jesucristo no tiene poder para hacer lo que dice que va a hacer. Pero Jesucristo dijo que iba a hacer eso, sí, eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero decir que no es reducir a Jesús, es limitar a Jesús, y no podemos limitar a Jesús, Él es Dios. También me recuerdo otra cita, Números 11:23, donde venía el pueblo de Israel, Dios lo había sacado de Egipto. Vea cómo somos nosotros los seres humanos de malagradecidos, de verdad, que el Señor tiene misericordia de nosotros. Porque el pueblo de Israel a veces nos interpela a nosotros, hermanos, ¿verdad? Muchos satanizan al pueblo de Israel y es que crucificaron a Jesús. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo lo hemos crucificado con nuestros pecados? ¿Cuántas veces, hermano? Pero resulta que el pueblo de Israel llega y lo saca de Egipto, ¿no? Y el Señor les promete carne a todos. Les promete que les va a dar carne a todos. ¿Mm? Y entonces dice la palabra de Dios en 11:21, Números 11:21, dice, Moisés respondió, la gente que va conmigo cuenta 600,000 de a pie, y tú dices que le darás carne para comer un mes entero. Dios dijo eso, yo les voy a dar carne a toda esa gente. Aunque se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? Vean qué osaba Moisés poniendo en duda lo que Dios dice, ¿no? Aunque se juntaran todos los peces del mar, ¿habría suficiente? Y el versículo 23, que es el que le citaba, dice, pero Yahvé respondió a Moisés, ¿es acaso corta la mano de Yahvé? Ahora vas a ver si vale la pena, si vale mi palabra o no. ¿Es acaso corta la mano de Yahvé? Ahora vas a ver si es corta mi palabra o no. Vean qué fuerte, ¿no? ¿Es acaso corta la mano del Señor Jesucristo? Bien, ahora vamos a ver si es corta su palabra o no, si vale su palabra o no. Ahora lo vamos a ver en el tema del día de hoy. Iniciamos con la carta a los Corintios. Me gusta iniciar con esta cita, hermanos, porque lo que dice San Pablo aquí es muy importante y en esta cita encierra las dos cosas, una explicación bíblica y un sentido común, dos de los aspectos importantes que les decía al principio. 1 Corintios 11:26-29 dice, pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Voy a repetir esto. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo pregunto, hermanos, si fuera simbólico, si no fuera la presencia real de Jesucristo ahí. Decíamos en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Entonces, alguien de amor, alguien que es el amor total, un amor que escapa de nuestro entendimiento, nos va a condenar por comernos un pedazo de pan y un poquito de jugo Welch. Un simbolismo. El Señor no nos va a condenar por eso. Pero si nosotros profanamos el cuerpo de Cristo, sí. ¿Se dan cuenta? Sentido común. No vamos a condenarnos por comernos un pedazo de pan, un simbolismo. Algo simbólico no provoca pecado, ¿no? Pero si profanamos el cuerpo de Cristo, si profanamos la sangre del Señor, ahí sí estaríamos cometiendo un pecado no grave, gravísimo. Y es ahí donde el Señor, por eso Pablo dice, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Eh? Sentido común. Pero seguimos. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe, y vean que ahí está subrayado, sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Otras Biblias dicen su propia condenación. Hermano Irwin, ¿por qué subrayaste discernir?
Bueno, porque es fundamental y vamos a hablar un poco también del griego. Acá recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, griego koiné, y a veces tenemos que irnos a la raíz para comprender un poco más el texto. Muchos lo entendemos, y principalmente hermanos no católicos lo entienden literal, y ahí podemos confundirnos. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. ¿Y qué decía y a qué se refería Pablo cuando hablaba de discernir? Bien, Pablo, al decir discernir, viene del griego diacrinon. Significa separar, hacer diferencia entre una cosa u otra, distinguir, tener entendimiento. Me voy a retroceder. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pues quien coma y bebe sin discernir, sin tener entendimiento, sin separar que esto es el cuerpo de Cristo, come y bebe su propio castigo. ¿Se dan cuenta? Esto es hermoso porque esto es algo que la iglesia me ha enseñado, ¿no? A poder profundizar en los textos. Y eso es lo que nos ayuda a comprender un poco más sobre, en este caso, el tema de hoy, la Eucaristía. Quien coma y bebe sin discernir, sin tener entendimiento que estás comiendo el cuerpo de Cristo, come y bebe su propio castigo. Y es más, les voy a añadir un poco más. Esto que escribe Pablo en 1 Corintios 11, lo escribe porque antes, si ustedes se van al capítulo 10, versículo 16 y 24, por ahí, Pablo estaba bravísimo con la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque ellos estaban como tibios. Ellos estaban como en dos equipos. Y San Pablo les dice, no pueden estar en comunión con el altar del Señor y en comunión con el altar de los demonios. No pueden, y eso lo pueden leer en el capítulo 10, el anterior a este. Y San Pablo los amonesta. De por sí que a Pablo no le costaba, ¿verdad? Y los amonesta y le dice, no pueden estar en comunión con el altar del Señor y en comunión con el altar de los demonios. Cuando leemos el capítulo 10 entendemos por qué les dice esto. Y por eso les dice, si comen y beben sin discernir, sin tener el entendimiento que es el cuerpo de Cristo, están comiendo su propia condenación. Esto lo unimos a la amonestación del capítulo 10, ¿no? Es un regaño de Pablo muy fuerte. También discernir viene de cernidor. Cuando San Pablo habla de esto, pues en ese momento, claro, esa foto es más actual. El cernidor, pensando en aquel tiempo, era muy diferente. El cernidor, pues, usted cogía el trigo y todo lo demás, la maleza y todo, ¿no? Usted movía el cernidor y arriba solo queda lo bueno, lo demás cae. El decir discernir, discernidor es esto. Bote todo, quite de su mente, tenga entendimiento, quite todo lo que le nubla su entendimiento para que entienda muy bien lo que usted va a hacer. Va a comer el cuerpo de Cristo. Reitero, el Señor Dios, que dice 1 Juan 4:8, que es amor, que en Juan 14:26 dice, amados los unos a los otros como yo os he amado. El que dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Él dio la vida por usted y por mí porque Él nos considera sus amigos. Ese Señor, con ese amor, va a condenarme a mí por comer un pan que simboliza algo. Hermano, no tiene sentido. Sentido común, no lo tiene. No lo tiene. Bien, seguimos. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y este Evangelio, hermano, sí, nos vamos a detener un poquito. Porque este Evangelio es un Evangelio completamente eucarístico. Hermano, si alguien le dice a usted que la Biblia no viene nada de la Eucaristía, pues siéntese con ese hermano y escrutan un ratito el Evangelio de San Juan. Y ahí se darán cuenta que sí hay discurso eucarístico. El Evangelio de San Juan, desde el desde el versículo 1, es completamente eucarístico. Aquí vemos esta diapositiva. Ahí vemos una foto que simboliza
que iba Jesús con todas las personas. Dice, si lo vemos desde el versículo 1, yo fraccioné el capítulo en 3 fases. Bien, en 3 fases. El primer fase, el milagro. ¿Por qué le pongo milagro? Recuerden que si ustedes se van al versículo 1, es la multiplicación de los panes y peces. Todo el mundo conocemos ese pasaje, ¿no? Resulta que dice que lo llevaban 5,000, lo seguían 5,000 hombres. Dicen los teólogos que eran más o menos 10,000 personas, entre niños y mujeres también. Pero bueno, dejemos en 5,000 hombres. Ya es un número significativo, ¿no? Iban 5,000 hombres siguiendo a Jesús. Yo les pregunto, ahí donde ustedes están escuchándome, hermanos, ¿por qué creen ustedes que seguían a Jesús? ¿Mm? Déjeme decirle que lo seguían por el milagrito. Él hace el milagro de los panes y peces y dice, no, con este hombre no nos morimos de hambre. Entonces aquí aprovecho porque este tema también nos ayuda a nosotros, nos interpela a nosotros, nos habla a nosotros. Y créanme, no solo a ustedes, a mí también. A mí también, yo el primero. Hermanos, ¿cuántas veces seguimos a Cristo por un milagrito? ¿Hemos cometido ese error? ¿Cómo le pedimos al Señor las cosas? A veces, si analizamos los textos y decimos, uy, qué bárbaros estas personas seguían a Jesús, era por el milagro. Qué interesados. Hermano, ¿y usted? ¿Y yo? Señor Jesús, no sé, quiero salir de este problema financiero, pero sácame ya, Jesús, sácame ya. Pero resulta que usted se metió en ese problema financiero por estar comprando y gastando más de lo que gana. Es su culpa. Pero ahora quiere que el Señor le haga el milagro chasqueando los dedos. A mí me ha pasado, hermano. Lo digo, por eso digo que yo el primero, a mí me ha pasado. A veces seguimos al Señor por un milagro y a veces nos enojamos porque el Señor no me escucha. No me escucha. Pues bien, aquí lo seguían por el milagro. Claro. Esa es la primera parte. Podemos dividirla en muchos. Lo dividí en 3 fases para hacerlo más sencillo. Seguían a Jesús por el milagro. Luego, claro, estas personas que seguían a Jesús no creían que era el Hijo de Dios. Vamos a la segunda fase, lo ponen a prueba. No creían que era el Hijo de Dios. Era un profeta, un milagrero, pero el Hijo de Dios no. Entonces le piden otro milagro. Ustedes lo pueden ver ahí, por ahí del versículo 25 en adelante. Y le dicen, el Dios de Abraham, ¿verdad? ¿Qué signo haces para que al verlo creamos en ti? Ojo, versículo 30. Ellos le dijeron, ¿qué signo haces para que al verlo creamos en ti? Vean qué interesante, hermanos, y es mucho lo que nos pasa a nosotros. A ver, hágame un milagro para creerle a usted. Le condicionamos nuestra fe a Jesús. Le condicionamos nuestra fe a Dios. Y muchas ocasiones no nos damos cuenta, y el mundo actual no se da cuenta, que Dios no nos necesita. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y Él le encanta recibirnos a todos. Pero Dios seguirá siendo Dios aunque yo no crea en Él. Él seguirá siendo Dios. Entonces aquí lo ponen a prueba y le dicen, ¿qué haces para que al verlo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Y le dicen estos que seguían a Jesús. Nuestros padres comieron del maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y el Señor Jesucristo le responde, versículo 32. En verdad os digo que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y le da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Uy, aquí empezamos. Y aquí empezamos. Voy a recapitular un poco para entrar a esta segunda fase del discurso eucarístico como tal. Lo están siguiendo 5,000 hombres.
Claro, por el milagro, porque acaba de hacer el milagro de los panes y peces, ¿no? Y le dicen, bueno, a ver, hágame otro milagrito. Hágame otro milagrito, Jesús, a ver si es cierto. Y el Señor les dice, el pan del maná que ustedes recibieron, que está, ustedes lo pueden leer en Éxodo. Dice Éxodo 12:4, Éxodo 12:16, por ahí están. Interesante. Ese pan que les dio mi padre, pues fue mi padre, no fue Moisés. ¿Mm? Pero les dijo, hay otro pan que baja del cielo. Con este pan ustedes no tendrán hambre. Claro, dicen, denos a comer de ese pan. No sé qué se imaginaban. Piensen ustedes en ese momento, en ese discurso que está hablando el Señor, ¿qué hubieran pensado ustedes? Ah, deme ese pan para no volver a comer más, ¿no? Lo limitamos a Jesús. Vean que están limitando a Jesús, como hoy en día muchos lo hacen, limitando a Jesús. Y él dice, yo soy el pan de vida. Versículo 35. Y bueno, viene todo el discurso. No tenemos tiempo para leer todo el capítulo 6, pero los insto a leerlo. Los insto a leerlo, pero pausadamente. ¿Mm? Pero no importa. Sigue hablando con ellos y resulta que él les dice lo siguiente. Versículo 51. Él les dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Se dan cuenta por qué hago la relación entre Eucaristía y salvación? Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Versículo 51. Y aquí vuelvo al griego, hermanos. Aquí el Señor, el verbo que utiliza es phogos. Phogos, ¿no? O hófage. Que en griego significa comer. Quien come de este pan tendrá pues vida eterna o vivirá para siempre, dice el texto. Discutían los judíos, versículo 52. Vean que el versículo 51 y 54, por eso lo puse ahí, es importantísimo. Versículo 52, discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No entendían, limitaron a Jesús otra vez. ¿Por qué? Porque para ellos él no era el hijo de Dios, era un milagrero, era un profeta, pero no el hijo de Dios. Entonces no puede hacer lo que dice que va a hacer. Ya pensaron, me imagino que estaban pensando, se volvió loco este hombre. ¿Cómo que nos va a dar de comer su carne? ¿Nos vio cara de caníbales o qué será? ¿No? Y aquí viene algo muy importante, versículo 54, ¿no? Discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Empiezan a dudar del Señor y dicen, no, ya se le subió a la cabeza, como éramos tantos siguiéndolo, ya se volvió loco, ¿no? Y resulta que el Señor, no sé, una de las características o de los adjetivos con el que llamamos a Jesús es maestro. ¿Por qué ustedes creen que le decimos maestro? Bueno, precisamente porque era un verdadero maestro y él tenía una pedagogía increíble. Las parábolas son extraordinarias para poder entender. Pero una de las cosas que tiene Jesús y por el cual le decimos que es maestro es porque él, si algo no quedaba claro, pues él lo aclaraba. Les voy a poner un ejemplo. El capítulo de San Juan, capítulo 3, versículo 5, cuando habla con Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y el genio de Nicodemo, ¿qué es lo que le dice? ¿Será que me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre? ¿Verdad? Bueno, y el Señor, con esa misericordia y paciencia que le caracteriza, le dice, no, tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces, el Señor siempre aclara. Lo interesante en este texto es que cuando Él dice, el que come este pan vivirá para siempre, los judíos empiezan a decirle, ¿cómo es que se nos va a dar de comer esa carne? Es su carne. ¿Cómo? ¿Y qué creen ustedes que hacen el Señor? Versículo 54. ¿Qué creen que es lo que hace?
No hizo lo que hizo en el texto de Juan 3:5. No fue eso lo que hizo. Él dice, en verdad os digo. O sea, cuando él dice que es en verdad, es porque es verdad. No hay, él está claro en lo que está diciendo. Bien. Y el Señor dice, en verdad os digo, que si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y dice versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí en el versículo 54, vean que el Señor no aclara, reafirma lo que acaba de decir. Es como decirle, sí, entendieron bien. ¿Entendieron bien? Tienen que comer mi carne. Aquí el Señor no utiliza la estrategia de Juan 3:5, porque lo que él estaba diciendo, sí lo entendieron bien. No lo creen, pero lo entendieron bien. Y no solo eso, si nos vamos al griego, el Señor en el versículo 54 cambia el verbo. Ya no es fogos, ya no es jófage, es jotrogon. ¿Mm? Y ahí es algo extraordinario, porque el primer verbo que utiliza es comer. El segundo, el Señor lo que hace, por eso les digo que con toda seguridad les digo que Él está reafirmando. En el segundo, en el versículo 54, Él está utilizando un verbo que significa desgarrar, masticar y tragar. Jotrogon. Entonces, imaginémonos, y lo voy a decir en castellano. El que coma mi carne tiene vida eterna. Ustedes y yo estamos hablando y diciendo, este está diciendo que comemos su carne. Yo entendí bien. Él está diciendo que comamos su carne. Y el versículo 54, Jesús nos dice, el que desgarre, mastique y trague mi carne tiene vida eterna. O sea, lo reafirmó. En apologética hay algo muy interesante, hermano, muy importante. Porque ustedes podrán decirme, bueno, Irwin, eso es lo que dice usted. ¿Verdad? ¿Cómo sé yo de que es verdad lo que usted está diciendo? Porque de ahí, usted dice que eso dice en griego. ¿Mm? Pero yo le puedo preguntar a un hermano no católico y me va a decir que eso no es lo que dice en griego. Bueno, ¿qué hacemos? Vámonos a las pruebas primarias. Vámonos a las pruebas primarias. Juan 6:54. Nosotros nos vamos al griego. El que come. Y ahí hay una palabrita que ustedes ven que se llama código sinaítico. Ustedes saben que hay muchas Biblias muy antiguas. Está el código alejandrino, está el código vaticano, está el código sinaítico. ¿No? Tomé el código sinaítico por dos razones. El código sinaítico es más o menos del año 350 y 400 después de Cristo. El Nuevo Testamento está muy bien conservado, lo que es el Nuevo Testamento. El Antiguo no tanto, pero el Nuevo Testamento en esta Biblia, el código sinaítico es una Biblia de las más antiguas que hay, del año 350 a 400. El Nuevo Testamento está muy bien conservado. 4 instituciones, la Biblioteca de Inglaterra, la Biblioteca de Rusia y otras 2 instituciones más, no me acuerdo bien, hicieron un proyecto muy interesante en una página que, por cierto, no es católica. Y ustedes lo pueden ver, www.codexsinaiticus.com. Y en esa página lo que hicieron fue digitalizar cada hoja del código. Entonces ustedes se van a esa página, tiene un buscador que ustedes buscan por libro, capítulo y versículo, y la página lo lleva al texto en digital del original y se lo traducen al inglés, ¿no? Y resulta muy interesante. Aquí lo vemos. Al lado izquierdo ustedes pueden ver el texto en griego. Cuando ustedes lo revisan, esa palabra que está aquí, la que marca la flechita, la que inicia la flechita, es jotrogon. Jotrogon. Y estamos hablando de una Biblia del año 350, 400 después de Cristo, de las más antiguas que hay del código sinaítico. Y exactamente dice jotrogon. Que en griego significa desgarrar, masticar, tragar.
Entonces, pues ahí está. Irving, usted se lo inventó, pues usted dice eso porque a su iglesia le conviene. No, hermano, váyase a las primeras Biblias a ver cómo está escrito. Y sorpresa, otro gon. ¿Ok? No es un invento de Irwin Salazar. Ustedes pueden buscar también el capítulo 1 de Lucas y pueden ver donde dice, alégrate llena de gracia. ¿Ok? Cheharitomene en griego. Y ustedes lo buscan y se traduce como llena de gracia, no como la más favorecida. Pero bueno, ese es otro tema, ya me estoy brincando, perdón, es que me emociono. Pero bueno, ahí tenemos la prueba de Juan 6:54, no es un invento de Irwin. Bien, seguimos. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm, 59:62. Muchos de sus discípulos, vean lo que pasa, ya pasamos los versículos 54. Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Vean, hermanos, que si ustedes leen el texto con honestidad, aquellos que lo seguían entendieron lo que el Señor estaba diciendo. Quien me traga, mi mastica y me traga, tiene vida eterna. Por eso decían eso. Si fuera un simbolismo, el Señor lo hubiera aclarado, como se lo aclaró a Nicodemo. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto les escandaliza? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, en otras palabras, les escandaliza la Eucaristía. Y cuando yo resucite, venza la muerte y me vaya al Padre, ¿qué va a pasar? ¿Será que no me creen que puedo hacer eso? Porque si no me creen que puedo hacer esto, tampoco creen que puedo hacer lo otro. Porque claro, ustedes no creen que soy el Hijo de Dios. Ustedes no creen que yo puedo vencer la muerte, que voy a resucitar y que voy a ir al Padre. Y que soy el que voy a salvarlo a todos ustedes. Que soy el Salvador del mundo. No, no lo creen. Por eso el Señor dice, esto les escandaliza. Y cuando yo muera y resucite, ¿qué van a pensar entonces? ¿No? Seguimos, porque esto está interesantísimo. Juan 6, Jesús el pan de vida. Esta frase la quise poner porque si seguimos en el texto después del 62 y nos vamos al 64, al 65 y al 66, el Señor, bueno, empieza hay otros de vosotros, algunos que no creen, dice el 64. Hay entre vosotros algunos que no creen. Oiga, hoy entre nosotros hay muchos que no creen, hermano. Dele gracias a Dios que usted cree y enseñe en el amor a aquellos que no creen, que ahí está la vida. Vea, cuando un hermano no católico es que yo digo, bueno, hermano, vea, no me crea. Yo le puedo hacer toda esta presentación y fundamentarle bíblicamente todo, pero no me crea. Mejor que sea el Señor. Cuando usted tenga una necesidad, vaya con su corazón abierto, hínquese frente al Santísimo, sin prejuicios, y después me dice qué le pasa. Y listo, y que sea el Señor el que trabaje. Porque de por sí la apologética no convierte a nadie, mi hermano. Es el Espíritu Santo. Yo no convierto a nadie, aunque me conozca las citas bíblicas, todas las de la Eucaristía. El que va a convertir a esa persona que yo amo y que quiero que esté en la plenitud de la verdad, va a ser el Espíritu Santo, no va a ser Irwin Salazar, no va a ser Rigoberto, no va a ser Wilder. Pero vean lo que pasa en el 67. Todos aquellos que lo seguían, ¿qué pasó? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Claro, se volvió loco Jesús. Quiere que seamos caníbales, está diciendo que nos comamos su carne. No, se volvió Jesús. Y para Pedro dice que comiendo de esa carne voy a dejar de tener hambre. Sí, pero si somos 5,000 para comerse el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Mentira, ¿no? ¿Y qué pasó? No, se volvió loco este hombre y lo dejaron de seguir. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? Jesús, acabamos de decir que Jesús es maestro. Jesús, en su amor, jamás hubiera permitido que todas esas personas se fueran confundidas.
Jamás. Él les hubiera aclarado. No, un momento. Estoy hablando en forma simbólica. No es que me van a comer a mí. No. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor, versículo 67, se vuelve a los 12, a los que se quedaron seguro por miedo, no sé. Y se quedaron y les dice, ¿también vosotros queréis marcharse? Ojo lo que hace el Señor Jesús. Eran 5,000 hombres que lo seguían y le quedaron solo 12. Si hacemos un concurso de popularidad, el Señor pierde, ¿no? Y dice, ustedes también quieren irse. ¿Mm? Vean, hermanos, yo el primero, y siempre me pongo yo de ejemplo porque soy un pecador y los reconozco y por eso me permite cada vez rectificar de mis errores, porque me reconozco mi condición. Pero a uno le encanta cuando da un tema. A mí me hubiera encantado, hermanos, hoy que estuvieron las mismas personas que estuvieron en el primer tema con Alonso. Estaría feliz y no menos. ¿Mm? Estaría feliz, ¿no? Pero resulta que el Señor no piensa así. Se le fueron 4,000 y resto de personas, le quedaron solo 12. Y el Señor les dice, ustedes también se van a ir. Y Pedro se levanta y dice la frase que tenemos en pantalla. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, hagamos hoy es importante grabarnos esta frase. Hermano, usted ahí donde está, grabes esta frase. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hoy, hermano, en medio de esta pandemia, de los problemas financieros que tal vez usted está teniendo ahorita, de los problemas familiares, del temor, el miedo a enfermarse, de todas las noticias negativas que vienen, de los gobiernos corruptos que están, de la ideología de género que avanza. Haga y repita esta frase en su corazón. Señor, ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios y al final vencerás. Al final vencerás, porque mi vida no termina aquí. Tengo una vida eterna que voy a disfrutar a tu lado, Jesús. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? También repitamos esta frase cuando vemos noticias negativas de la iglesia, hermano. Es que salió tal sacerdote acusado de pedofilia. ¿Mm? Es que salió tal sacerdote diciendo una herejía. Ay, es que ¿qué pasa con la iglesia? Tranquilo, hermano. El Evangelio de Mateo 16, 18, 19 dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces no tenga miedo. Señor, yo no me voy de aquí porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y la iglesia me regala esas palabras. Me enseña. Y creo que eres el Santo de Dios. Yo de aquí no me muevo. Voy a orar por ese sacerdote. Voy a orar por ese laico que está cometiendo fornicación. Voy a orar por este otro laico relativista. Voy a orar por ese obispo, por ese cardenal que está diciendo esa herejía. Voy a orar por ellos, pero yo de aquí no me muevo porque aquí yo recibo la palabra de vida eterna. Recordemos esta frase siempre, hermanos. Hoy en día es fundamental lo que Pedro le dice a Jesús. Algunas objeciones a la Eucaristía, pues tenemos Jesús habla en forma simbólica, como lo hace en Juan 14:6, yo soy el camino, Juan 10:9, yo soy la puerta, y Juan 15:5, yo soy la vid. Entonces, esto es una de las objeciones que le dan sobre la Eucaristía, que dice, ¿ve? Entonces, cuando él dice, yo soy el pan, es simbólico. Bien, ante esta objeción hay dos respuestas muy claras. Vamos a ver. Primero hay que entender, cuando dice el Señor, por ejemplo, en Juan 19, yo soy la puerta, es una metáfora. Hermano Irving, ¿qué es una metáfora? Bueno, una metáfora es una figura retórica que lo que hace es tomar un objeto o un aspecto simbólico con una realidad para hacer una semejanza o una analogía.
Voy a dar un ejemplo. Cuando el Señor dice, yo soy la puerta, Él está haciendo una metáfora entre algo, un objeto simbólico, la puerta, y Él, que es real, Jesús. Entonces, ahí está lo simbólico y está lo real. Yo soy la puerta, ¿no? Ahí está lo simbólico y lo real. Es una metáfora. La idea de las metáforas es que queden bien comprendidas. Entonces, ¿por qué Él dice yo soy la puerta? Bueno, recordemos que en Juan 14:6 el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Verdad? Al utilizar la puerta, el Señor está haciendo una analogía donde dice, ¿qué es una puerta? Lo que usted abre para entrar a un lugar. Entonces Él dice, yo soy la puerta. Tienen que entrar por mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Yo soy la puerta para llegar al Padre, ¿no? Es una metáfora. ¿Qué pasa con el yo soy el pan? Bueno, resulta que si leemos el versículo 51, voy a volver al versículo 51 de San Juan, dice lo siguiente, yo soy el pan vivo bajado del cielo, perfecto. Pero dice, si uno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es, escuchen, el pan que yo les voy a dar es mi carne. Aquí tenemos un problema con la metáfora. El pan que yo les voy a dar es mi carne. ¿Eh? Díganme ustedes ahí cuál es el simbolismo y cuál es la real. Si ahí tenemos un problema con la metáfora, porque si es simbólico, pan, y si es simbólico, carne, no podemos utilizar una metáfora. No hay una analogía coherente. Tiene que haber una que es real. Ya sabemos que pan es simbólico. Yo soy el pan, digamos, podríamos decir simbólico. Pero entonces, el pan que le voy a dar es mi carne. Ahí está la real. ¿Se dan cuenta? Ahí vemos la metáfora que ahí sí queda claro. Necesitamos un simbolismo y necesitamos algo real. Entonces ahí el Señor aclara. Y ahí sí es una metáfora lógica. Con dos simbolismos no quedaría lógico. No podemos entender la analogía. Pero además de esta explicación que les acabo de decir sobre la metáfora, tenemos otra muy interesante. Es cierto que el Señor dice, yo soy la... soy yo. Porque les aseguro, que si el Señor hubiera dicho que la puerta de mi casa es Él, ustedes no estarían escuchando ni perdiendo el tiempo escuchándome por virtualmente, sino que estarían haciendo fila aquí conmigo, adorando la puerta, ¿no? Pero no. El Señor dice, yo soy la puerta, pero en ningún momento dice, esta puerta soy yo. En ningún lugar de la Escritura. En cambio, mis hermanos, en Mateo 26:26, apúntelo. Marcos 14:22, Lucas 22:19, el Señor dice, este es mi cuerpo. Y me llama la atención porque los hermanos no católicos sí leen literalmente muchos pasajes. ¿Por qué este no? Yo pregunto y he preguntado, hermanos, ¿por qué usted este no lo lee literal? Si el de Timoteo sí, cuando dice toda escritura, ese sí lo lee literal. ¿Por qué este no lo lee literal? Si el Señor dice, este es mi cuerpo. Mateo 26:26, Marcos 14:22 y Lucas 22:19. Este es mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente en la Santa Cena. Vamos avanzando un poco porque me quedan 15 minutos, dice aquí el de control de calidad. Resulta que otra de las ataques es que la palabra Eucaristía no existe en la Biblia. Gran error. Eucaristía o Eucaristos en griego significa acción de gracias. Hermano, resulta que eso está más de 20 veces en la Biblia. Ustedes lo pueden leer en Mateo 26:26, lo pueden leer también, voy a darles algunas citas, Marcos 8:6, Mateo 15:36, Lucas 22:19, Juan 6:11. Con sus diferentes, en sus diferentes contextos, ¿no? Pero está la acción de gracia, está la palabra Eucaristía. Entonces, no es cierto que no está. También, si ustedes leen 1 de Juan 11:23-25, San Pablo dice
lo mismo que me transmitieron, se los digo a ustedes. Que el día en que el Señor iba a entregar, tomó el pan y empieza a decir lo mismo que se dijo en la Pascua, ¿no? En Mateo 26, en Lucas 22 y en Marcos 14. San Pablo dice y recita exactamente lo mismo que ustedes leen en los evangelios. Y eso muestra que la Eucaristía, la enseñanza de la Eucaristía fue transmitida en la enseñanza apostólica. Forma parte de la gran tradición de la iglesia. Forma parte de la gran tradición apostólica. Y San Pablo lo recibió y lo enseña. Entonces forma parte también de la transmisión de la fe. Obviamente, es la Eucaristía. Pero forma parte de la tradición apostólica. Este pasaje, hermanos, me encanta, Lucas 24:13. Lo voy a parafrasear porque por tiempo, desgraciadamente, quería leerlo más a profundidad, pero lo voy a parafrasear. Los discípulos eran dos discípulos que estaban fuera, la iglesia estaba en Israel, asustada y escondida. Estos dos discípulos estaban fuera, estaban lejos. Dice como a 10 estadios, estaban largo, ¿no? Y Jesús se les aparece y les dice, ¿por qué están tristes? Vean, se les apareció Jesús y ellos no lo reconocieron, hermano. No lo reconocieron. Y va caminando con ellos y le dice, ¿por qué están tristes? Y ellos le dicen, pero solo tú no te has dado cuenta de que nuestro maestro murió. Lo mataron. Y él dijo que iba a venir a salvarnos y no se murió. Y el Señor empieza a explicarles la escritura. Vean que solo Biblia no basta. La doctrina de sola Biblia que ustedes vieron no basta. El Señor les explica la escritura para darse cuenta que todo eso tenía que pasar. Y ellos no reconocen a Jesús. No lo reconocen. Ellos llegan a su casa, él iba a seguir directo y les dice, no, pero quédense con nosotros a cenar, quédense con nosotros a comer. Ellos se sientan a la mesa y el Señor, ¿qué es lo que hace? Ustedes pueden leer Lucas 24:13 y siguientes. El Señor parte el pan, hace la fracción del pan, da la bendición y en ese momento, en el momento de la Eucaristía, ellos se les abre los ojos y se dan cuenta que es el Señor Jesús. Y en ese momento Él desaparece. Porque ya los discípulos Maús vieron, y ahí estaba en la Eucaristía. Cuando hace la Eucaristía, reconocen a Jesús. Esto tiene un mensaje profundo y hermoso, hermanos. Porque ya ellos dejaron de ser, volvieron a ser personas de fe. Dice 2 Corintios 5:7 y lo pueden leer. 2 Corintios 5:7. Porque caminamos en fe, no en visión. Así somos los católicos. Nosotros caminamos en fe, no en visión. Y eso lo entendieron los discípulos de Maús. Este pasaje del discípulo de Maús es muy importante también y nos encanta. Y vean que ya hablamos sobre Mateo, hablamos sobre Juan, hablamos sobre Lucas y hablamos sobre Marcos. La Eucaristía está en toda la Biblia. Y no estamos tocando Antiguo Testamento porque eso es después. La Eucaristía no es para entretenerte ni sentir bonito, es para salvarte. Hermano, es que esa misa no voy porque es que el padre es muy viejito y no se lo oye nada. Hermano, no has entendido para qué es la misa. No has entendido. La misa no es para que usted sienta bonito, para entretenerse, es para salvarse. Es que en el culto tal viera cómo siento la unción del Espíritu Santo. No has entendido la Eucaristía, hermano. No es para que usted sienta bonito, es para que se salve. Porque el Señor dice en Juan 6, quien come este pan vivirá para siempre. Y yo creo, porque Él es Dios, yo creo que Él tiene poder de hacer lo que dice. Padres de la Iglesia y la Eucaristía. San Ignacio de Antioquía, 110. San Justino Marte, 165. San Irineo. San Cirilo. Y aquí es donde yo les pedí disculpas porque cargué la diapositiva, pero es que es importantísimo para que veamos lo que dicen los padres de la Iglesia. Hermano, si los primeros cristianos creen que Jesucristo está ahí, yo no soy quien hoy para cambiar la doctrina. No soy quien. Vea, y ahí está la cita, la bibliografía, ¿verdad? La cita bibliográfica para que vean que no es un invento de Irving Salazar. Esforzados, por lo tanto, por usar de una sola Eucaristía, pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno solo es el cáliz, para unirnos con su sangre. Un solo altar, como un solo obispo, junto con el presbítero y con los diáconos consiervos míos, a fin de que cuanto hagáis, todo hagáis según Dios. Palabra de San Agustín.
casi podríamos decir palabra de Dios. Dice, pues de todos los sacrificios por medio de este nombre, los cuales ordenó Jesucristo que se hicieran, a saber, en la Eucaristía del pan y del cáliz, sacrificios que hacen los cristianos en todos los lugares de la tierra. No le recuerda esto la misa, en todos los lugares de la tierra, ¿no? Ya que de antemano testifica Dios que le son agradables, en cambio rechaza los que los que hacéis vosotros. El diablo con el judío Trifón. Y Orígenes, el bautismo estuvo en el enigma, en la nube y en el mar. Ahora la regeneración está claramente en el agua y en el Espíritu Santo. Entonces el maná era alimento en enigma. Ahora claramente la carne del verbo Dios es verdadero alimento. Como él mismo dice, mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. Y esto lo está diciendo Orígenes, ¿no? Y tenemos, para finalizar, algunos milagros eucarísticos. Tenemos el del Anciano. Este es otro milagro eucarístico que pasó en Paraguay. Una noticia que sacamos el día de ayer, lo estaba viendo en el 2019. Está fresquita la noticia. Y tenemos al doctor Ricardo Castañón. Algunos lo han escuchado. Científico y exateo. Y él es un doctor que va haciendo y revisando y testificando sobre milagros eucarísticos. Y bueno, no tengo tiempo para explicar, pero dentro de un milagro eucarístico él lleva una hostia consagrada que se hizo carne, ¿no? Y se la lleva a un profesor famoso en Nueva York sin decirle que era una hostia. El señor, el científico Skinny, revisa la hostia y dice que es músculo del corazón, músculo del miocardio, del ventrículo izquierdo. Y dice, lo peor es que usted le dice a don Ricardo Castañón, explíqueme usted cómo es posible de que usted me haya sacado este corazón de una persona muerta que ha sufrido mucho y me lo haya traído y me lo haya traído el corazón vivo. ¿Cómo vivo? Sí, porque yo lo estaba revisando y palpitaba. Y el doctor Castañón le dijo, es que eso es una hostia. Ustedes imaginar el profesor cómo casi cae en cruz, ¿no? Y lo que quiero rescatar de este testimonio que es el Ricardo Castañón, que tiene muchos, ustedes lo pueden ver en YouTube, es los milagros eucarísticos. Lo que me encanta es de la ciencia descubrimos que lo que el Señor nos entrega en la Eucaristía, hermano y hermana, es su corazón. Esto me conmueve. Recuerden que nosotros el corazón lo simbolizamos como el amor. Por ejemplo, el 14 de febrero todos son corazoncitos y amor y besitos. Bueno, el Señor nos entrega su corazón en cada Eucaristía, hermano y hermana. Yo no sé usted, pero a mí me hace tanta falta ir a misa. A mí me hace mucha falta llegar y unirme a Cristo y que me regale un pedacito de su corazón, de ese corazón de amor, de ese corazón que lo perdona a usted y a mí todos los días a pesar de que somos cabeza dura. Yo necesito un pedacito de ese corazón, hermano. Yo no sé usted. Y científicamente nos damos cuenta que Él nos regala en cada Eucaristía, mi hermano, su corazón. No vayamos con pereza a misa. No vayamos enojados a misa, hermano. Él nos está regalando su corazoncito en cada misa. Para finalizar, sí, el Señor murió por nosotros. Para nosotros eso bastó, pero para Él no. Porque Él nos ama tanto, hermano, que Él quiso quedarse aquí. Y Él se quedó aquí en cada Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Gloria a Dios. Para finalizar, aquí tengo una serie de bibliografía que ustedes pueden consultar. Les invito a revisar Enrique Moliné, Los Padres de la Iglesia. Ahí ese que les estoy poniendo, ese es muy bueno, es sobre los padres de la iglesia, y ese libro es muy, muy, muy interesante. Bueno, ahí tengo otras bibliografías de la que fundamento la presentación, pero les dejo esto. Don Weiler, aquí terminaríamos. Muchísimas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, Irwin. Hay un hermano en el chat que pide que si le puedes poner de nuevo la diapositiva de San Agustín. Y mientras tanto, hermano Rigo. No, pero es que no tengo San Agustín. Ah, ok. Es San Justo.
San Justino, San Justino. Ah, San Justino. Bueno, eh, Es el diálogo con el judío Trifón. Muy interesante porque le da duro. Pero ok. bueno, Hermano Rico, ¿andas por ahí? Aquí estoy. Gracias. Empezaron a moverse bastante el chat y estaba por responder la pregunta a don Ronald Carmona, del hermano Ronald Carmona. Listo. Si era eso lo que me ibas a decir. Ujú. Bueno, te iba a preguntar si había algo ahí en el chat que alguien quisiera pasar ya más bien al aire. Es decir, si en este momento alguien desea hacer alguna consulta con respecto al tema que se ha visto esta noche a cargo de los hermanos Irwin y Rigoberto, si alguien desea abrir su micrófono para hacer alguna consulta, algo que no le haya quedado tal vez claro. Recordarles nada más, ¿verdad? Eh, Tanto a los que van a hacer preguntas como a los que nos van a ayudar a contestar, por favor, nada más preguntas cortas pero concisas. Y hermano Ronald, vi que quieres hacer una consulta al aire. Dale, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Buenas noches. no, tengo interés porque eh, regularmente, gracias al Señor, regularmente voy a misa y he hecho amistad con un señor, me reservo la identidad, lógico, eres servidor y a mí siempre me ha llamado la atención de que esta persona eh, no comulga, a pesar de que es una persona que se preocupa por andar haciéndole favores a los vecinos, le sirve bastante a la iglesia. Uno lo ve cómo se mueve para todo lado y anda por todo lado, anda el Señor. O sea, él pone en práctica que incluso es parte también de lo que este muchacho Irwin citó, que no basta creer en Jesús. Le hizo una pregunta, yo de primera entrada, cuando puso esas tres preguntas, yo dije automáticamente no. O sea, que no solamente hace para salvarse, no basta solo la fe, sino que seremos juzgados por las obras. No sé si me van a corregir, pero yéndome al caso de esta persona que es un gran servidor de la Iglesia Católica, me llama la atención que nunca comulga y no me quedé así. Una vez, después de una misa, le hice la pregunta y me dice, no quiero condenarme. Para recibir la hostia hay que estar sin pecado. Y me llamó la atención, y la mayoría, eh, bueno, yo por lo menos me confieso y uno tiene que ser honesto. Por lo menos de pensamiento, uno al momento que vaya a hacer está haciendo la fila para comulgar, y uno peca, o sea, comete pecados. O ha llegado a misa después de confesarse, ha llegado a misa y muchacho, hay pecados de omisión, pecados de pensamiento y digo yo, hasta qué punto este señor tendrá razón. Sí, prácticamente, si vamos a comulgar sin pecado, yo creo que es imposible comulgar entonces. No sé, en ese aspecto lo único que llamaría yo la atención para que me aclaren eso de las tres preguntas que hicieron al principio y que Irwin yo a indicar de que por la fe, es cierto, en la Biblia está que por la fe, pero también vamos a ser juzgados también por las obras, no solo por decir creo en Jesucristo y ya estoy salvado, sino lo que, o sea, en el actuar, en el obrar. Y esto otro de este señor que para mi criterio es una santa persona, pero no comulga. Es lo extraño. Gracias, Ronald. Bueno, Buenas noches. sobre el tema de la salvación por la fe y las obras, creo que se vio hace 1 o 2 semanas. Entonces, hermano Irwin, no sé si igual, o hermano Rico, si se quieren referir brevemente al tema. Pero nada más, Correcto, correcto. nada más para recordar que es un solamente, tema que ya se vio hace 1 o 2 semanas. sí, sí. Solamente, pues, evidentemente lo que hicimos en las preguntas era decir, bueno, eso está en la Biblia, pero no basta solo eso. Entonces, como dice el hermano Ronald, claro que sí. En Romanos 10:9 dice, o en Juan 3:16, bueno, agarremos Juan 3:16, dice que
el Señor, bueno, Dios envió a su único hijo para que todo el que crea en él no muera, mas tenga vida eterna. Sí, hay que creer en Dios. ¿Ven? Pero también por eso citaba Santiago 2:19, que dice, los demonios también creen y tiemblan. Porque sí, la fe es necesaria para la salvación. Pero en Mateo 24:13 dice, el que persevera hasta el final, ese se salvará. ¿Verdad? Y no todo el que diga Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que haga hacer la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Entonces, los invito también a leer Mateo 25, donde dice, donde se para y dice, bendito de mi Padre porque me diste de comer, porque me diste, y a los otros dice, maldito de mi Padre porque no me diste de comer, ¿verdad? Y le cuestionan, pero ¿cuándo te dimos de comer? En verdad os digo que cuanto hicieron a estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, sí, claro, la fe, nosotros somos justificados por fe y eso ya la iglesia lo sabe, pero esa fe tiene que ser en frutos, ¿verdad? Recordemos lo que dice en Corintios San Pablo, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo se muestra la caridad de una persona? En acciones de amor, como la que hizo el Señor Jesús cuando entregó su vida. Gracias, Irwin. Y creo que había una segunda parte de la consulta, comentario del hermano Ronald. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que hay algo en lo que nosotros no podemos incursionar y es en la conciencia de las personas. Sí, es cierto, pueden haber extremos. Hay personas que van a comulgar. Ayer andaban con la amante y hoy van a comulgar, ¿no? Hay personas que creen que es un juego, que apoyamos el aborto y vamos a comulgar, ¿verdad? Bueno, creen que es un juego. Creen que lo que dice San Pablo en 1 Corintios 11 es o no lo han leído nunca probablemente, ¿verdad? Entonces, es cierto, así como hay personas que tal vez pues tengan el otro extremo, ¿verdad? Yo tengo un caso, así para hacerlo cortito, para que Wiley no me regañe. Yo tengo un caso de una pareja que la esposa ama mucho a Dios y demás, pero ella dice que no tiene relaciones sexuales con su marido, porque eso es solo para engendrar hijos, y que fuera de eso es pecado. Bueno, eso es un extremo, eso no enseña la iglesia, jamás, ¿verdad? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Entonces pueden haber extremos y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero sí, tal vez hay que tener mucho cuidado y respetar la conciencia de cada quien. Si alguien no comulga, pues, bueno, y si uno les quiere explicar y si atiende a mi consejo, pues bien. Y si no, pues uno podría decirle, bueno, vaya, hable con un sacerdote. Ojalá le toque uno que esté en regla con la doctrina, eso sí, pero vaya, hable con un sacerdote que lo guíe, ¿verdad? Gracias, Irwin. ¿Algún otro hermano que desee hacer al aire alguna consulta o algo que no le haya quedado claro con respecto al tema? Yo de mi parte, por cierto, quería comentarles, de hecho le estamos conversando ahorita por el chat de WhatsApp, que qué coincidencia o qué, mejor dicho, diosidencia que Irwin nos venga a hablar sobre este pedacito de carne que el doctor Castañón da a investigar, que nos hable de este tema justo en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y es más, justo en la novena al Sagrado Corazón de Jesús, que creo que estamos en el día 7 u 8, perdí la cuenta. Sí, 8 creo. Uh-huh. ¿Alguien que desea hacer alguna consulta al aire? ¿O algo que no le haya quedado claro? Weller, tal vez nada más para cerrar, para que lo prometido de deuda que no quede pendiente. Yo estaba hablando sobre el concepto racional, las discusiones racionales, que quería hacer una pequeña acotación hoy en día. Hermanos, si ustedes ven la presentación del día de hoy, es bajo una discusión o una presentación desde un concepto racional. Hay dos características necesarias para que usted tenga una discusión racional. Número uno, los argumentos tienen que estar estructurados de un orden lógico. ¿Okay? Y número dos, tienen que estar fundamentados en la evidencia. ¿Okay? Por eso hoy en esta presentación en particular, yo mostré evidencias bíblicas, históricas y científicas. Si usted no me quiere creer las bíblicas, bueno, usted tiene su interpretación. Si no me quiere creer las científicas porque usted cree que están mintiendo la iglesia, bueno, está bien. Pero están las históricas, irrefutables. ¿Verdad? Alguna de las tres la tiene que convencer, si no, pues usted no quiere creer, ¿verdad?
pero tiene que estar fundamentado en la evidencia. Hoy en día, hermanos, principalmente en Facebook, no se desgasten. Hoy no hay discusiones racionales. Ninguno muestra evidencias, todo el mundo habla lo que se le ocurra. Y lo más problemático es que utiliza falacias de argumentación, que ese es un tema que podríamos tocar algún día, falacias de argumentación contra usted, o etiquetas. Y hacen una falacia de argumentación que se llama ad hominem, o sea, hacia el hombre. Y dicen, usted es creyente, y por ser creyente lo que me va a decir es pura mentira. Entonces, te desacreditan desde un a priori. Y esa es la estrategia que utilizan principalmente los ideólogos de género para que la gente no te escuche. Entonces, quería nada más hacer esa pequeña acotación de que hoy en día no hay discusiones racionales y es tierra fértil para la ignorancia. Gracias, Irwin. Un último llamado a alguien que desea hacer una consulta o algo que no le haya quedado claro. A la 1, a la 1:30, a las 2:75, a las 3. Bueno, hermanos, como no hay ninguna entonces consulta, duda o pregunta al tema, entonces yo creo que estaremos dando por finalizada la clase de hoy. Quería comentarles nada más últimamente. Recuerdo un comentario que le escuché alguna vez a un predicador sobre este tema. El hermano Irwin nos comentaba sobre el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y ese hermano me comentaba, especialmente para los que les gusta ciertos significados de algunos números. Veíamos antes en Juan capítulo 6, versículo 66, que a partir de entonces los que no le creyeron dejaron de seguir a Jesús. Si le pusieron atención, estamos hablando de Juan capítulo 6, versículo 66. O sea, Juan 6, 6, 6, y ya el resto se los dejo a ustedes. Hermano Rigo, ¿nos ayudas entonces por favor con la oración de cierre para finalizar de la misma manera como hemos iniciado? Claro que sí, con mucho gusto. Inclinando nuestro rostro, le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido en esta noche, por la formación, por la enseñanza, por la doctrina, por la explicación. Solo Dios conoce nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, cómo nos ha hecho, cómo nos ha formado, cuánta es nuestra fe, hasta dónde nos alcanza. Y bendecimos y alabamos a Dios por su amor infinito, por su amor eterno, por su entrega inmensa, por haberse dado a sí mismo, porque podemos, gracias a ello, tenerlo en nuestro ser, porque gracias a ello podemos comer, masticar, tragar en toda la plenitud de su ser, de su alma, de su divinidad, a Cristo mismo, nuestro Señor y Salvador. Y que este tema que ha iniciado hoy y que continuará por 2 semanas más, nos ayude a alimentar nuestra fe, a conservarla, a fortalecerla, para que nada ni nadie destruya eso que hoy nos ha regalado el Espíritu Santo a través de las palabras de nuestro hermano Irwin, y que sea no solamente alimento diario, sino que también podamos aclarar, compartir, conversar, entregarle a otros hermanos este tipo de formación que estamos recibiendo para su bien y el bien, por ende, de la iglesia. Bendito y alabado seas, Señor Dios nuestro, por los hermanos que hoy comparten este curso. Llénalos de ti, llénales del Espíritu Santo, cuídales, protégeles, acompáñales siempre
y que nunca falte en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras familias, el amor, la paz, el perdón. Que esa bendición descienda del cielo y nos acompañe hoy y siempre, y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rigo. Tal vez para terminar de molestarte, si nos abres la cámara para que nos des tu mensaje ya de despedida. Y nuevamente para que los hermanos puedan asociar un rostro con una voz. ¿Quién, Rigo o yo? Ambos, pero vamos primero ahorita con Rigo. Ah, bueno. Rigo, y por cierto, tu micrófono está cerrado. Está cerrado su micrófono, Rigo. Ahora sí. Ahora sí. Por dicha tenía el del celular puesto, que es el que estoy compartiendo ahorita, porque le di al de la computadora y se niega a trabajar el de hoy, la cámara. Entonces, gracias hermanos, gracias a todos que compartieron. Intenté hacer lo posible por responder todas las preguntas que aparecieron por allí. Les compartí algunas cuantas citas de las que Irwin iba dictando y les compartí también el link del códex para que también puedan tener acceso a ese web que les indicó Irving. Le den clic y puedan revisar y entretenerse bastante y por sobre todo formarse. Gracias, hermano Rigo. Ahora sí, hermano Irwin, vamos contigo. Con tu mensaje de despedida, de cierre. Muchísimas gracias a todos los hermanos que pudieron estar el día de hoy. Pues hay que hacerle un poquillo de rapidín la presentación. Ahí igual ya me estaba regañando. Ese es mi trabajo. Sí, 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 lo haces bien, lo haces bien. Y realmente, pues es que es un tema que a mí me apasiona, debería apasionarnos a todos, este de la Eucaristía. Y espero que poder, pues, saber, pues, al menos dejar un granito, una semillita en cada uno de ustedes y que podamos a partir de hoy amar más y reconocer la importancia aún más de lo que es la Eucaristía y lo que es necesario para nuestras vidas. Que Dios los bendiga y gracias por darnos el honor de compartir con ustedes este ratito, de sacar siempre este ratito. Yo sé que muchos están cansados, tienen sus cosas que hacer y sacan ese tiempito para escuchar a estos locos hablar. Y la verdad que se los agradecemos muchísimo. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, Irwin. De parte del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, les damos las gracias por habernos acompañado en esta noche y si Dios lo permite, nos volvemos a escuchar la próxima semana para continuar con esta trilogía de la Santa Eucaristía. Que tengan todos muy buenas y santas noches.